tratar el tema de vigilancia epidemiológica. ¿Qué es esto? A ver, primero el contexto en el cual se desarrolla este tema. Se tiene que haber realizado un programa de control de alguna enfermedad. Entonces se hace el programa de control y luego, una vez que se ha terminado el programa de control, no se puede abandonar el estudio, no se puede abandonar a la comunidad. Entonces el programa de control y que debe continuar un programa de vigilancia. Y entonces el programa de vigilancia, ¿qué cosa es? O la vigilancia epidemiológica es la recolección, análisis, interpretación y difusión sistemática de datos. ¿Listo? Entonces, si yo hago un programa, después debo de vigilar que no vuelvan a aparecer otra vez casos de enfermedad. Pero también puede ser que sin necesidad de hacer un programa de control, tengo que hacer vigilancia cuando es una enfermedad que está muy frecuente en la población, que puede afectar o puede convertirse en una epidemia en cualquier momento. Entonces, en casos de endemias, también hay que hacer vigilancia. Y ya vamos a ver en qué otras situaciones. Pero, entonces, la vigilancia epidemiológica comprende la recolección, análisis, interpretación, difusión sistemática de datos. Pero además, esto se debe hacer la observación de las tendencias de estos problemas, estos problemas o eventos de salud, debe seguirse su tendencia en el tiempo, en lugares y personas. ¿Qué quiere decir esto? Que si una enfermedad está, digamos, endémica en un sitio, hay que ver en qué momento empieza a aumentar el número de casos. O sea, en qué momento aparece parece que se va a producir un brote en una epidemia. Pero eso hay que caracterizarlo en el tiempo. O sea, en qué tiempo empieza a aparecer ese aumento. En personas, a quiénes afecta y en qué lugares se está produciendo. Esas tres cosas es necesario tener presentes. ¿Para qué? Para anticiparse y tomar decisiones oportunas y lograr que no se disemine esta enfermedad, que no aumente, que no se convierta en una epidemia. Entonces eso es vigilancia epidemiológica. ¿Qué hitos históricos existen en cuanto a vigilancia epidemiológica? El primero, bueno, hay muchos en realidad, pero ya registrados, así conocidos. El primero se da en el siglo XIV, en la cuarentena de Venecia. Resulta que Venecia recibía barcos del Asia, y estos barcos del Asia traían ratas infestadas con pulgas, y las pulgas infectadas con Yersinia pestis. Y entonces llegaba el barco al puerto, amarraban el barco, y esas amarras servían para que las ratas vayan en busca de alimento del barco hacia la ciudad. Y entonces llegaban estas ratas a la población, y ¿qué hacía la gente? Mataba a las ratas, ¿no es cierto? O sea, había un montón de ratas y comenzaban a matar. Y al morir las ratas, ¿qué pasa con las pulgas? Tenían que buscar alimento y picaban a las personas. Y de esa manera se empezaba una epidemia de peste que generalmente morían el 80-90% de la población. Entonces muchos de estos puertos han desaparecido prácticamente, como Matarán y Moliendo, ha desaparecido y nuevamente después de un tiempo se vuelve a repoblar. Entonces en Venecia les había pasado esto varias veces y entonces dispusieron que ningún barco llegue directamente al puerto. ¿Cómo hicieron? Como ustedes saben, Venecia tiene, ¿qué caracteriza Venecia? Sus canales, tiene canales en toda la ciudad. Pero esos canales no solo están en la ciudad, sino también en el mar.
hasta cierto límite, hasta alta mar, ¿no es cierto? Entonces, para que entren los barcos, ponían pilotes con colores para que el barco pueda pasar sin encallarse estos canales. Y entonces lo que hicieron era quitar todos los pilotes. Ya se desaparecieron los pilotes y entonces los barcos para desembarcar tenían que quedarse en alta mar y avisar que querían desembarcar. Entonces iba personal de salud en un bote, iba y chequeaba a toda la tripulación. Si tenían fiebre, sus nombres, si tenían fiebre, si tenían lesiones. Si tenían lesiones, tenían que quedarse ahí hasta que pase un tiempo. Y si no tenían lesiones, igual, a esperar que no se presenten estos casos de fiebre o de lesiones. O sea, en otras palabras, que no presenten peste. Entonces, chequeaban eso y tenían que esperar 40 días, que a los 40 días nuevamente este bote iba con el mismo personal y volvían a examinar a las mismas personas. Si nadie se había enfermado, entonces ese barco ya era guiado para que desembarque. Si no, no lo dejaban desembarcar. ¿Está claro? Entonces eso fue lo primero. Y de ahí viene el nombre de cuarentena. Y eso se ha quedado para cualquier evento de salud, la cuarentena. En COVID, por ejemplo, también se dio cuarentena, ¿no es cierto? ¿Cuántos días de cuarentena? 15 días, ¿no es cierto? Ya, entonces, pero se quedó el nombre de cuarentena, que era 40 días. Ya se aplica para otro tiempo también, pero sigue el nombre, cuarentena. En el siglo XVI se hacen los primeros registros de mortalidad, es decir, cada que moría una persona era registrada y se sabía, bueno, no era exacto, pero los familiares decían, ha muerto del corazón, del pulmón, etc., de forma muy general. Y esos son los primeros registros que se hacen de mortalidad, porque antes se moría una persona y no tenía que registrarse, se moría, la enterraban y se acabó el asunto. Entonces ya empiezan a hacer un registro de los muertos. En el siglo XVII ya tenían una causa específica, es decir, que para internarse necesitaban un certificado médico de que ha muerto esa persona. Y de esa manera se podía saber de qué mueren las personas cada año, cuál es la causa más frecuente y cómo es la tendencia de esas muertes de acuerdo a las enfermedades, ¿no? Luego en el siglo XVIII aparece la policía médica en Alemania, porque cada vez había problemas de salud y se daban disposiciones y a veces la gente no cumplía. Entonces, ¿quién hacía cumplir esto? La policía médica. Por ejemplo, en el COVID, ustedes han visto, ¿qué pasaba? Decían que nadie salga y salía, ¿no? Y usen su mascarilla, no la usaban. Entonces, para eso se creó la policía médica, que controlaba estos detalles. En el siglo XIX aparece ya la certificación médica universal. Todo paciente que tiene que, o toda persona que muere, tiene que tener un registro obligatorio de la muerte. Si no, no lo podían enterrar. Y luego, en el siglo XX, ya aparece la disposición de la Organización Mundial de la Salud, en el sentido de que se crea una vigilancia y se le encarga al CDC de Atlanta para que haga esta vigilancia epidemiológica. Al inicio, como ven ahí, en el año 65, 1965, CDC se encargaba de hacer la vigilancia de las enfermedades infecciosas. Entonces, toda enfermedad infecciosa era reportada, ellos recogían sueros, los confirmaban, quedaba el registro donde había enfermedades transmisibles. Entonces es un centro muy importante, incluso está con los gérmenes de forma latente, otros cultivos permanentes. Entonces ahí tienen el registro. Pero a partir de 1992 ya esto no solamente es para enfermedades infecciosas, sino para enfermedades crónicas también, como por ejemplo hipertensión, diabetes, etc. Entonces ya empieza a hacerse el registro de estas enfermedades a nivel mundial.
Entonces existe ya una vigilancia que se hace a cargo del CDC. ¿Cuáles son los objetivos de la vigilancia epidemiológica? El primero es detectar cambios agudos en la ocurrencia y distribución de enfermedades. Como hemos dicho, puede haber enfermedades que tienen una distribución endémica, que están permanentes, pero si hay un cambio agudo, es decir, que aumenta el número de casos o de las tasas, entonces inmediatamente tiene que la vigilancia detectar eso para establecer medidas de control. El segundo objetivo es identificar, cuantificar y monitorear las tendencias y patrones de salud y enfermedades en la población. Entonces, esto ya no es que se llama solamente casos agudos, sino monitorean todas las tendencias de los eventos de salud y enfermedad. Un evento de salud, por ejemplo, puede ser el ejercicio, ¿no? Otro evento de una dieta adecuada, o también si es una dieta mala, etc. Entonces comienzan a hacerse vigilancia de todos estos problemas y procesos del proceso salud-enfermedad en poblaciones. Luego, el tercer objetivo es observar cambios de los patrones de ocurrencia de agentes y hospederos. Por ejemplo, en la tuberculosis, sabíamos que había un tratamiento ya estandarizado para la tuberculosis, ¿cierto? Y de pronto este tratamiento ya no funciona. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ha habido cambios en la resistencia del pecado. Y entonces al haber estos cambios se hace multidrogo resistente o extremadamente resistente, ¿no es cierto? Entonces estos cambios tienen que ser también detectados por la vigilancia. Cualquier cambio en el comportamiento de los agentes etiológicos debe ser monitoreado y controlado. Pero también de los hospederos. Los hospederos también van cambiando, ¿no es cierto? Por ejemplo, el VIH. En los 80 aparece el VIH y cambia el comportamiento de los hospederos. Comienzan a tener inmunodeficiencia y entonces aparecen otras enfermedades que pueden afectarlos por esta ya inmunodeficiencia. Esto es sumamente importante, entonces, en cambios en agentes y en hospederos. Ambos pueden cambiar. También los agentes pueden cambiar por la distribución. Por ejemplo, el cambio climático está haciendo que aparezcan enfermedades donde no había. Eso también tiene que ser vigilado en los lugares científicos. Y en los hospederos también puede haber cambios, no solamente en los eventos de enfermedad, sino también de salud. Cambios, por ejemplo, en el consumo de drogas, el consumo de alimentos diferentes, etc. O hábitos en general, o estilos de vida. Entonces eso también tiene que ser vigilado. Bien. Cuarto, detectar cambios en las prácticas de salud. Por ejemplo, en el caso de las cesáreas. En todos los países, el 20% aproximadamente es que se llama cesáreas. Pero en nuestro país ya supera hasta cerca del 40%. ¿Por qué? Porque comienzan solamente a solicitar y dicen, no, yo quiero tener un parto por cesárea, y el médico dice, sí, ya es cuánto hay a la clínica y lo hace. En otros países esto está muy controlado. Entonces este cambio de comportamiento en las prácticas de salud, en que se haga cesárea, no se haga cesárea, eso también es vigilado y puede llevar a consecuencias graves. Finalmente, evaluar medidas de prevención y control. Cuando se hace una medida de prevención o control, también debe ser vigilado para ver si es que esta medida funciona, si este programa funciona o no funciona. Entonces son los objetivos. ¿Cuáles son los usos? O sea, ¿para qué sirve esta vigilancia? Investigar y controlar enfermedades, ¿cierto? Son
vamos a ver que ya sea que aumente su número de su tasa de incidencia o, de lo contrario, establecer programas de control. Ese es uno de los usos. Para hacer un programa de control tengo que establecer luego un programa de vigilancia. Planear los programas de salud. Entonces, si yo veo que hay una tendencia a aumentar una enfermedad por la vigilancia, inmediatamente eso tienen que tener en cuenta los gestores de salud para proponer programas de control. También evaluar las medidas de salud. Se da una medida y veo si es que está teniendo impacto una medida de salud. Por ejemplo, se da saneamiento de agua y desagüe a una población. Entonces quiero ver cómo influye. Entonces se hace el seguimiento de diarreas, por ejemplo. Entonces se hace la vigilancia de las diarreas agudas para ver si es que esta medida de salud funciona. Y entonces va a haber una serie de hipótesis cuando empieza a aumentar el número de casos que tienen que ser comprobadas. Uno puede decir, se debe a tal cosa o a tal otra cosa. Y entonces la vigilancia epidemiológica va a probar estas hipótesis. Y finalmente, esto sirve para tener archivos históricos que son sumamente importantes a través del tiempo, como vamos a ver en un momento su utilidad. Entonces, esos son los usos. ¿Qué eventos de salud están bajo vigilancia? Entonces hay varios criterios para establecer qué eventos de salud están bajo vigilancia. Por ejemplo, aquellos que están determinados por el Reglamento Sanitario Internacional. El Reglamento Sanitario Internacional dice que se debe vigilar ciertas enfermedades. Aquí hemos puesto algunas de las más importantes, pero hay otras más, por supuesto. Entonces, por ejemplo, cólera. Entonces, si apenas aparece cólera en una localidad, tiene que informarse y hacer el seguimiento para que se entere toda la comunidad, para tomar medidas y para también prevenir. Saber que uno va a ir a un país y donde hay cólera, entonces tiene que ir con las medidas necesarias. Peste, también ya saben, la peste cada vez menos cantidad, pero todavía hay en algunos lugares, entonces tiene que hacer la vigilancia. ¿Qué quiere decir? Que no hay peste, pero tenemos que estar atentos. Apenas aparezcan unos casos compatibles, hacer todo el estudio de brotes o de esta enfermedad para seguirla vigilando a través del tiempo. Fiebre amarilla igualmente, ¿no es cierto? Fiebre amarilla, ustedes saben, ahora aquí se vacuna a todos, pero antes no. Y entonces la gente que iba a selva era vacunada. Ustedes viajaban en avión, por ejemplo, a Puerto Maldonado. Apenas llegaban, le pedían su certificado de vacunación. Si no tenía vacuna, inmediatamente había un personal de salud y se lo vacunaba. Igualmente en la gente que va a trabajar a selva, van de la sierra a selva. Entonces va en una movilidad, un ómnibus, por ejemplo, y llega a una garita de control y entonces hay un personal que chequea. Generalmente este encargo le dan a la policía, que tiene que ver que todos tengan su carnet de vacunación. Pero ¿qué sucede? Es que llega la gente y como van a trabajar, dicen no te hagas vacunar porque vas a sentirte mal, no vas a poder trabajar. Entonces, ¿qué hacen? Sacan 5 soles, 10 soles, le dan a la policía y los dejan pasar. Esa persona entra al selva, hace fiebre amarilla y se muere. Es así. La mortalidad por fiebre amarilla es muy alta. Entonces, eso es lo que pasa en la realidad, ¿no? Lo cual no debería ser así. Bien. La Organización Mundial de la Salud dice que debe hacerse vigilancia de fiebre recurrente. ¿Qué causa la fiebre recurrente? ¿Quién causa la fiebre recurrente? La borrelia recurrente. Así. ¿Y quién transmite la borrelia recurrente? Piojos.
Después, poliomielitis. La poliomielitis también está bajo vigilancia. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que se transmite. ¿Cómo se transmite la polio? Polio, ¿cómo se transmite? ¿Cómo uno adquiere la polio? ¿Cómo se adquiere la poliomielitis? Por contaminación fluidaria. Entonces, el virus se divide en heces. Y entonces una persona puede tomar agua y se enferma. Y la poliomielitis ha sido una enfermedad terrible. Ustedes ya no creo que han visto. ¿Alguien ha visto un caso de poliomielitis? Probablemente puedan ver, pero ya personas de mucha edad. Pero antes uno caminaba por la calle y cada rato aparecían personas en su silla de ruedas, porque el compromiso es de la cintura para abajo, una parálisis que puede, digamos, que discapacita. Antes era muy frecuente, pero felizmente que aparece la vacunación, vía oral, y con eso se ha prácticamente desaparecido. Así que ahí estamos en control. ¿Por qué? Porque apenas aparece una persona enferma, puede infectar a otros. Entonces inmediatamente hay que tomar la medidas. ¿Qué más? Paludismo, ya saben. Malaria prácticamente estaba erradicada en los años 60, 70. Y ahora está diseminado nuevamente en Colombia. Es una enfermedad reemergente. Y fiebre amarilla, que ya hemos mencionado. Enfermedades que están total o parcialmente erradicadas, como la polio, por ejemplo, nuevamente la polio o la viruela, enfermedades que hacen erradicar. Hubo un brote de viruela en África, hace unos años, en una comunidad de África, y se movilizó todo el mundo. El CDC por delante, tomaron muestras de suero, vacunaron a las personas, rodearon toda la zona, helicópteros, aviones llegaron a la zona y se controló ese brote de viruela. ¿Qué más? En fase de eliminación. ¿Quiénes están en fase de eliminación? Sarampión. Por ejemplo, el sarampión está bajo control. En Estados Unidos en este momento hay un brote de sarampión. ¿Por qué? Porque la gente ya no se vacuna. Y el ministro de Salud es antivacuna. Entonces no han dicho que es voluntario, que el que quiere se vacuna. Entonces justo están teniendo un brote de sarampión. Rubiola, bueno, casi ya está controlada en muy pocos casos. Tétanos también, hay una vacuna en caso de tétanos. Y la sífilis congénita, que tampoco ya se ve, ¿no? Entonces ya están prácticamente eliminados. Transmisibles de corto periodo de incubación y de alta letalidad. Estas enfermedades que son transmisibles y que rápidamente matan a la persona también tienen que estar bajo vigilancia, como por ejemplo cólera, ébola. Enfermedades reemergentes y desconocidas. Las reemergentes, como por ejemplo malaria, ¿no?, que está nuevamente aumentando, y así hay otras como el sarampión también, reemergentes y desconocidos. Hay una serie de enfermedades virales que, sobre todo de virus lentos, que están apareciendo y que hay que vigilar. Y finalmente, enfermedades no transmisibles, pero alta mortalidad prematura, cáncer, diabetes, hipertensión, entre otros. Son enfermedades que deben ser vigiladas. ¿Qué enfermedades en todo caso pueden entrar a esta lista? ¿Cómo seleccionar estas enfermedades? Eventos de salud a vigilar deben tener clara importancia en salud pública. ¿Qué significa clara importancia en salud pública? En primer lugar, que sean muy frecuentes. En segundo lugar, que causen alta letalidad. Esas dos condiciones son necesarias para decir que tiene importancia en salud pública.
o que deje secuelas, también es importante. Debe existir acciones específicas en salud pública que puedan ser tomadas. Acá el criterio es bastante simple, es que ¿para qué vamos a vigilar un problema de salud que no tiene solución? No tiene sentido, pero debe ser estudiado, más que vigilada, rápidamente para poder determinar cómo podemos controlar esto. Y los datos relevantes para la vigilancia deben ser fácilmente disponibles. Entonces, la vigilancia es todo un sistema que puede colapsar si es que no se toma en cuenta este detalle, que los datos tienen que ser sencillos, fácilmente obtenidos, ¿no? ¿Por qué? Imagínense, vamos a hacer vigilancia de por ejemplo, el cáncer de mama. Vigilancia del cáncer de mama con tomografía. Eso funciona pues para un grupo muy reducido, pero en la población general no va a funcionar. Pero por ejemplo, la citología exfoliativa del cuello uterino ¿no? Es más fácil de hacer. Entonces hay que buscar medidas que sean fáciles de controlar, mejor dicho, de recolectar la información. Bien, entonces estas son las condiciones, principios para la selección de. Bien, ¿qué tipos de vigilancia tenemos? Vigilancia pasiva. ¿Cómo es la vigilancia pasiva? Es una vigilancia rutinaria que se hace permanentemente sin pensar en alguna enfermedad en particular. Por ejemplo, ustedes conocen el GIS. ¿Saben qué es el GIS? HIS. ¿No? ¿Qué cosa es el GIS? Es una hoja de información exacta. Ustedes van a un consultorio y el médico atiende pacientes y registra la enfermedad que tiene cada paciente, generalmente en base a un código de 100 días, por ejemplo, ¿cierto? Entonces ahí registra el código y esa información se va acumulando todos los días, todos los meses y todos los años. Entonces hace una base de datos de qué enfermedades han sido diagnosticadas. Entonces eso nos permite hacer el seguimiento de qué enfermedades están aumentando o qué están desapareciendo. Vigilancia activa. La vigilancia activa se hace en base a estudios. Por ejemplo, se va a una comunidad para estudiar una enfermedad en particular. Eso es mediante estudios epidemiológicos o clínicos. Eso es la vigilancia activa. ¿Y qué es la vigilancia centinela? La vigilancia centinela es, les pongo mejor un ejemplo. En la enfermedad de Chagas se hizo un programa de control en el año 2005 hasta el 2015. Entonces prácticamente desaparece la enfermedad de Chagas. ¿Quién transmite la enfermedad de Chagas? El panosoma cruzi. ¿Quién transmite? Entonces, prácticamente ha desaparecido de Arequipa el diatoma infestado. Pero puede venir en cualquier momento, ¿cierto? Entonces, se tiene que hacer una vigilancia. Y aquí se utiliza la vigilancia centinela. ¿Qué significa? Que cada urbanización, por ejemplo, elige a un representante. Una casa que esté más o menos asequible para todos, que todos pasen por ahí. Y entonces se pone una bandera incluso de la enfermedad ahí y cualquier persona que encuentre una chirimacha en su casa de esa urbanización, de esas manzanas, tiene que ir y dejarla a esa persona. Esa persona recoge esa chirimacha, la almacena y la lleva al Ministerio de Salud. Entonces, hoy el Ministerio de Salud pasa cada cierto tiempo recogiendo la información si es que ha habido presencia del triatomino en alguna casa. Si se encuentra en una casa triatomino, se hace el rociado de insecticidas en esa casa y todas las que están alrededor. De esa manera se mantiene el programa activo y el control de la enfermedad. ¿Está claro? Eso es vigilancia activa. Pero, centinela.
Otra forma de controlar Chagas es la serología en los bancos de sangre, ¿no es cierto? O también serología para las embarazadas. Toda embarazada le hace serología para Chagas. Esa es una vigilancia más bien pasiva. ¿Ya? Continuamente se van acumulando datos para ver si aparecen casos nuevos. Esa es vigilancia pasiva. Pero la vigilancia centinela tiene que ser con participación de la comunidad. ¿Cuáles son las etapas de la vigilancia? Lo primero es la recolección de datos, que comprende la detección, notificación, confirmación. En segundo lugar, análisis de la información, interpretación de esa información y finalmente la difusión de la información. Vamos a ver uno por uno. En la recolección de datos, vamos a ver acá. Hay que ver la detección, notificación, clasificación y validación. En la detección de casos, punto 1, detección de casos. Primero hay que definir el caso. Es sumamente importante esto porque, por ejemplo, cólera. ¿Qué produce cólera? Diarrea, ¿cierto? Pero tiene que tener características para poderla diferenciar de una diarrea común, por bacterias comunes. Entonces, se tiene que definir el caso. ¿Es cólera cuando sucede tal cosa, tal cosa, tal cosa? Y para eso se ha diseñado los casos sospechosos, los casos probables y los casos confirmados. Por ejemplo, en tuberculosis, ¿qué es un caso sospechoso? Más de 15 días de tos, ¿cierto? Sintomatología más de 15 días. Es un caso sospechoso. ¿Y qué es un caso probable? Que si le hago radiografía, tiene problemas alimentaciones, que además pueden encontrar que presenta hepatitis u otros síntomas. Entonces ya es un caso probable. ¿Y cuándo digo que es un caso confirmado? Cuando ya es BK positivo, ¿cierto? Entonces así se definen los casos. De cualquier enfermedad, caso probable, digo caso sospechoso, probable y confirmado. Y también sirve eso para diferenciar de otras patologías. Porque de lo contrario puede haber un registro equivocado y estamos inflando una enfermedad. Y eso nos hace tomar decisiones equivocadas. Selección de datos para la vigilancia. Esto es también importante. Cuando uno hace vigilancia, por ejemplo, va por una comunidad y toma muestras de sangre o simplemente la temperatura, ¿cierto? Pero además hay que llenar una ficha y esa ficha debe recoger datos solamente útiles, datos relevantes. No pueden pedir todo lo que sea. ¿Por qué? Porque en primer lugar no se va a tabular eso y a veces la persona que da los datos se aburre y dice no, ya no quiero. Entonces los datos deben ser precisos, seleccionar los datos que sean realmente relevantes. ¿Qué fuentes de datos tenemos para la vigilancia? El sistema de notificación, ¿no es cierto? Hay enfermedades que tienen que notificarse. Entonces, cuando ustedes ejerzan la profesión y encuentran un paciente, por ejemplo, con SIDA, ¿qué tienen que hacer? Llenar un formato que tal persona de tal edad tiene esta enfermedad. Eso es de notificación obligatoria. Hay varias enfermedades de sífilis, malaria, VIH y otras más, tifus, por ejemplo. Entonces, eso se hace en un documento y eso se envía a la región de salud. Pero ahora creo que ya está haciéndose de forma virtual. Entonces uno entra al Ministerio de Salud y registra los datos que tiene. Y eso se acumula para tener una base de datos que se pueda analizar.
Estos registros de los GIS, por ejemplo, también sirven para la vigilancia. Investigación de casos y brotes. Eso ya es una vigilancia activa que permite saber qué problemas de salud se están presentando en el momento actual en la población. Y encuestas serológicas, por ejemplo, encuestas de examen de heces, encuestas de fiebre, etc. Entonces, es la detección de casos. Hay que detectar los casos. En segundo lugar, análisis de información. Esta información, toda esta base de datos, hay que analizarla en base a las variables epidemiológicas. Persona, tiempo, persona y lugar. Entonces tiene que detallarse estos datos. Y realizar la curva epidémica. ¿Cómo es una curva epidémica? Ya ustedes conocen. Enfermedad, esto es tiempo, esto es tasas, o pueden ser casos también si es que son pocos casos. Entonces esta enfermedad viene así y de pronto aumenta. Y ¿qué es esto? Una curva epidémica. La curva endémica es que si no existe esto, pero se mantiene a través del tiempo. Curva endémica. Y el corredor endémico. El corredor endémico es una cosa interesante. Requiere información de por lo menos 5 años. ¿Ya? Entonces uno tiene que hacer un corredor endémico, y de hecho que lo hacen en los centros de salud, en la región de salud, tienen estos corredores endémicos. Entonces requiere información de por lo menos 5 años. ¿Listo? Y de cada año pormenorizado por meses. Por ejemplo, puede ser 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. Lo mínimo, 5 años, mínimo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Acá tengo que tener información de enero, febrero, marzo, abril, mayo, etc. Todos los meses. Entonces, por ejemplo, para el mes de enero del 2020, yo tengo que tener cuántos casos hubo de la enfermedad. Y entonces registro, por ejemplo, acá, enero, febrero, marzo. En enero, por ejemplo, en el 2020 hubieron 20 casos, acá 15, acá 10, pero en este mes hubo 18 y en este 30. ¿Listo? Esa información tengo que tener, así por mes, pero todos los meses, pero para los 5 años. Entonces, ¿qué hago con estos datos? Voy a ordenarlos. ¿Cómo los ordeno? Entonces, 10 en orden ascendente, 10, 15, 20, 18 y 30. ¿Listo? Entonces voy a calcular el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. También se puede calcular promedio y 2 desviaciones estándar. Pero ahora vamos a hacer con el cuartil. ¿Cuál será el cuartil 2? ¿Cuánto vale el cuartil 2 en estos datos? ¿Qué es el cuartil 2? ¿Ah? ¿25%? Cuartil 2 es la mediana. Entonces, ¿cuál es la mediana en esos datos? ¿No sabe? Ya me está preocupando. ¿La mediana cuál es? 20. Y le vamos a poner que este es el cuartil 1, cuartil 2 y este es el cuartil 3. ¿Listo? Entonces, si yo hago una curva, acá voy a poner, el cuartil 1 es 15, digamos que esto es 15, acá. El otro es 20, marco acá. Y el otro es, ¿estaba acá? No me he equivocado, aquí es 18, ¿no es cierto? Entonces el cuartil 2 es 18, acá es 18 y el otro es 20. Entonces ya tengo ahí
Lo mismo hago para el otro mes. El otro mes, que es febrero, de repente tengo así, sus 3 valores. Y el otro así, etc. Entonces comienzo a hacer una control. ¿Listo? Entonces, a través de todo el año voy a tener estructuras. El espacio que está aquí, entre el cuartil 1 y el cuartil 3, se llama el corredor interno o canal interno. Y esta zona de acá es la zona de éxito, esta es la zona de seguridad, esta es la zona de alarma y esta es la zona de vida. Mejor vamos a ver todo esto en Excel. ¿Ya? Tengo acá el Excel para que ustedes puedan ver cómo se hace, porque tienen que hacerlo en su centro de salud de las principales enfermedades que tengan en la zona. Vamos a ver. Se llama canal endémico o corredor endémico. En este tenemos más años. Lo mínimo que hemos dicho, ¿cuánto es? 5 años. Pero acá tenemos más años. Vamos a borrar. Entonces tenemos desde el 99 hasta el 2006. Me interesa. Y tenemos datos, el número de casos para cada año y por cada mes. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero es que el 2006 es el que vamos a analizar, ¿ya? Si es que eso no. Entonces tenemos 3, 6, 7 años para hacer el canal endémico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como tenemos en enero todos estos datos, estos tenemos que ponerlos en orden creciente. ¿Cómo sería acá? Listo. Ya está en forma creciente todos los datos. Entonces, ¿cuál es el Q2 o la mediana? En este caso es el 11, pero para febrero es el 7, el otro es 10, 8, etc. ¿Se dan cuenta? Y el cuartil 3, si este es la mediana, sería 14, ¿no es cierto? 14, 9, 13. Y acá 5, 5, 7, etc. Entonces nos quedamos con esos valores. O sea, estos son la mediana, el cuartil 3 y el cuartil 1. Y con eso hacemos el cálculo o el gráfico. El Excel lo hace esto, o sea, no tengo que mayor cosa. Le pido el gráfico de esos datos y me da el gráfico, ¿cierto? Y entonces, ¿qué tengo acá? Miren, este es el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Entonces, por debajo del cuartil 1, perdón, está al revés. Ah, no, está bien, los colores, sino que el orden está diferente. Entonces, este es el cuartil 1. Por debajo del cuartil 1 está la zona de éxito. Luego, entre el cuartil 2 y el 1 es la zona de seguridad. Y entre el cuartil 2 y el cuartil 3 está la zona de alarma. Entonces, este es mi canal endémico, todo esto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Para el año que viene, esto digamos es hasta el año pasado. ¿Qué tengo que hacer este año? En enero tengo que registrar cuántos casos tuve. Entonces puede estar acá, ¿no es cierto? De repente está aquí. En febrero, de repente está por acá. En marzo, de repente ya está acá. En abril, de repente aquí ya estoy en zona de alarma. ¿Qué es lo que tengo que hacer?
inmediatamente ya preocupado. Si estoy en la zona de éxito o de seguridad, no hay problema, porque va a ir cambiando. Pero si ya estoy en la zona de alarma, tengo que tomar decisión para tomar medidas de lo que está pasando. Y si no se toman estas medidas, puede ser que para el siguiente mes ya no va a estar acá, sino va a estar acá. Entonces ya estoy en una zona de epidemia. Entonces eso es lo que se va registrando mes a mes. Entonces, este es el último, es el mes que estoy tratando de analizar si es que se convierte en una epidemia o no. Entonces tengo 11, 8, 8, 16, 18, 22, 26. Entonces, ¿qué ha pasado? Que estos son los datos de este año, digamos. Entonces ya vemos que está más o menos en la zona de seguridad y de pronto ya se va a la zona de epidemia. Se convirtió en una epidemia. Entonces, esto se hace en cada centro de salud de las principales enfermedades. Por ejemplo, ¿qué enfermedades puede haber? En esta época, ¿qué enfermedades importantes seguir? Las neumonías, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene que irse monitorizando, pero con información de 7, 10, 20 años atrás. Generalmente es 7, 10 años. Y eso es suficiente para hacer un canal entero. Entonces, rápidamente voy a saber si es lo normal. Lógicamente que en esta época aumenta, ¿no es cierto? Aumenta las neumonías. Pero si está dentro de este canal, es lo rutinario que aumente, está perfecto. Pero si aumenta excesivamente, ya no, ya cambió el comportamiento de la enfermedad. ¿Está claro? Entonces, así es como se hace la vigilancia con un canal endémico. Entonces, todos los centros de salud en la región también tienen, le llaman sala situacional. Antes se hacía en papelógrafos y entonces se iba poniendo los alfileres cada mes, dónde está, ¿no? Pero ahora ya se hace pues en la computadora. Este es un Excel, o sea, se hace en Excel. Hay un programa en Excel, pero también hay en Excel, pero utilizando ya no número de casos, sino tasas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces aumenta la población y aumenta el número de casos, ¿no es cierto? Pero la tasa no va a cambiar. Entonces es más estable la tasa. El CENAMI antiguamente hacía esto para decir si hoy día iba a llover o no. Entonces, ¿qué tenía? 10, 12 años atrás. Y en esos 12 años tenía el registro de si hoy día, como un día como hoy, estamos 26, ¿no es cierto? 26 de junio, ¿llovió o no llovió? Entonces de repente tiene un día, en un año, llovió. ¿Qué significa eso? Que cuando informan dice probabilidad de lluvia para este día. ¿Cuánto? 10%, porque uno de 10 años ha llovido. Y eso hacía, pero ahora ya cambió también. Eso lo hacen vía satélite, humedad, vientos, etcétera, etcétera. Entonces por eso se equivocaban, pues, lógicamente. Esto es de mucha utilidad, entonces, en salud pública y en epidemiología. Doctor, ¿ustedes sacan los 3 cuartiles y se comparan de acuerdo a eso? ¿Cómo? O sea, primero vamos a buscar los 3 cuartiles de todos los meses de todos los años y en base a ese canal vamos a comparar las diferencias. Claro, o sea, esto es lo que se hace, ¿no es cierto? Tú tienes que tener al inicio del año tu canal endémico o curva o corredor endémico. Entonces viene enero y ves cuántos casos has tenido y lo registras acá. Y luego en marzo también vas registrando. Ponte que todos están por acá durante todo el año. Ese año no es un año epidémico, es un año endémico, normal. Pero si sucede lo que hemos visto acá, quiere decir que este año, el último año que estamos registrando, ese es un año epidémico. Y cuando yo voy a hacer otra vez para el siguiente año,
no puedo considerar ese año epidémico. Ya lo quito. ¿Me entienden? Con los anteriores. No se puede utilizar como parte del estudio, del corredor, porque es un año epidémico, me va a crear problemas. ¿Listo? Entonces, puedo usar el del año anterior y después para un nuevo año utilizo, si es que ha sido endémico, lo utilizo ya, pero olvidándome del año que fue epidémico. Entonces, eso es el análisis de la información. Interpretación de la información. Entonces, en base a este análisis que hemos hecho de los datos, podemos decir, tal enfermedad se está comportando como una epidemia para este año. Y entonces, formular la hipótesis de cuáles son los posibles factores que han influido en esto y proponer estudios epidemiológicos para detectar si realmente estos factores son importantes o no para tomar medidas de control. Y finalmente la difusión de la información. Esto es importante porque la difusión va de la zona periférica a la central o de abajo para arriba. Quiere decir, ¿quiénes son los primeros que dan información? A nivel de centros de salud, postas, se va consolidando de distritos a provincias, a departamentos, a región. Y de la región tienen un informe ya. Eso lo envían al Ministerio de Salud y se consolida de todo el país. Eso es entonces difusión periódica. Y luego es la retroalimentación. ¿Qué es la retroalimentación? Que tanto a nivel regional como a nivel nacional se debe elaborar boletines periódicos conforme viene la información. ¿Por qué? Por dos hechos. Porque cuando en un distrito pasa algo, a veces uno no se da cuenta. Entonces, cuando viene el boletín, se da cuenta que su distrito está con tasas o número de casos exageradamente altos que no lo tienen otros departamentos o otros distritos. Entonces, es necesario que llegue esta información, así como el análisis o la recolección de datos fue de abajo hacia arriba, la difusión de boletines informativos consolidados debe ser de abajo, de arriba para abajo, para que todos estén. Entonces ya tienen información y pueden tomar decisiones. Pero además de eso, es para incentivar la recolección de datos. Si las personas que recolectan datos se dan cuenta que han enviado sus datos y nunca reciben una retroalimentación, ¿qué pasó con esos datos? Pierde seriedad el sistema y entonces ya no comienzan a recolectar los datos y entonces se quiebra todo el sistema de vigilancia. Entonces es importantísimo que los boletines informativos de toda esta información sea permanente, periódica y que llegue a todos los lugares de donde salieron los datos. Entonces la difusión de la información. ¿Cómo se evalúa un sistema de vigilancia? Yo quiero saber si un sistema de vigilancia es bueno, está yendo por mal camino o no, o hay que modificar algo.
Entonces, estos criterios son importantes. Primero, la sencillez. Sencillez quiere decir que son pocos datos, bien estructurados y fáciles de obtener. Como dije, si le voy a pedir que para la vigilancia me haga una tomografía de cada persona en una comunidad, eso va a ser complicado y no lo vamos a poder tener. Entonces los datos tienen que ser sencillos, fáciles de administrar. El otro criterio es que tenga flexibilidad. Flexibilidad significa que el sistema puede aplicarse a todo tipo de poblaciones urbanas, poblaciones rurales, niveles socioeconómicos altos, medios y bajos, etc. Porque si no, recogemos información parcializada y no nos sirve. Entonces hay que buscar que los datos que vamos a recolectar sean aportados por todos los grupos poblacionales de diferentes niveles. Aceptabilidad. La aceptabilidad va por dos lados. Una por parte del servicio de salud, o sea, los agentes de salud que recogen la evidencia. Imagínense que yo les digo, tienen que recoger tal información directamente del jefe de familia. Eso tiene que ir el personal de salud en una posta, por ejemplo, en un centro de salud. Y el jefe de familia, o la mayoría de jefes de familia, salen a las 6 de la mañana de su casa y regresan a 8 de la noche por trabajo. Entonces, creen que, yo les digo, tienen que buscar al jefe de la familia para recoger esta información. ¿Creen que el personal de salud acepta esto? Porque dicen, no, esto está fuera de mis horas de trabajo. Y además, yo no voy a ir para las 8 de la noche a ir por todo el distrito a zonas peligrosas, etc. Entonces, eso hace que no sea aceptado por el personal de salud. Ya de ahí empieza todos los sesgos de esa información. Y también la aceptabilidad por parte del poblador. Porque, ¿qué pasa si tú le dices al poblador, a ver, usted tiene ahorros en el banco, ¿qué cantidad? Tú le das esa información, no le vas a dar. O datos personales o íntimos, tampoco te van a dar esa información. Entonces, tú vas a recoger esa información y cierras la puerta. Entonces, no acepta el poblador que haga ese tipo de cosas. Entonces, hay que ver la manera de que sea aceptable por ambos lados. El que recoge la información y el que proporciona la información. Flexibilidad. Cada dato debe ser sensible. ¿Qué quiere decir? Que me permita ese dato calcular si el problema de salud es o no es. Igual que cuando hemos visto sensibilidad, ¿cierto? ¿Qué es sensibilidad? Es la capacidad de detectar a los que verdaderamente tienen la enfermedad. Entonces, eso es lo mismo. Si un dato no tiene sensibilidad para buscar un problema, entonces ¿para qué lo pregunto? Entonces tienen que tener los datos muy sensibles. Y valor predictivo en el mismo sentido. El dato que sale positivo debe significar que hay un problema de salud. Y la representatividad, esto es lo que les decía, que tiene que estar la vigilancia hecha a todos los niveles para que sea representativa de toda la comunidad. No puede ser solamente, no, yo no voy donde los millonarios porque ellos no me van a abrir la puerta. Entonces solo hago en la clase más baja de la ciudad. Entonces no es representativo, no sigue ese sistema de vigilancia. Y finalmente la oportunidad. Esto también es sumamente importante. Ustedes tuvieron un ejercicio de enfermedad de Marruecos, ¿de acuerdo? Y en esta enfermedad se hace un estudio rápido en una urbanización nada más, y no se hace un muestreo científico, un muestreo bien hecho. Y entonces, ¿por qué? Porque las epidemias son emergencias. Si yo me pongo a hacer el muestreo bien hecho, probabilístico, etc., me va a demorar tanto
que ya se acabó la epidemia y recién va a tener 2 años. Entonces ya no es oportuno. Entonces este es un factor sumamente importante. La vigilancia tiene que ser oportuna. ¿Qué quiere decir? Que sirva para dar medidas de control. Entonces esto es la evaluación de los sistemas de vigilancia. ¿Y con qué fin se hace la evaluación del sistema? Con la idea de mejorarlos. Entonces hay que mejorar algunas cosas para poder ir cada vez hacia el éxito. Bien. Investigación de brotes. ¿Qué es un brote? Una epidemia y una pandemia. Entonces el brote es el inicio de una epidemia. Es la aparición de casos que nos inducen a pensar que se va a producir una epidemia. Son pocos casos localizados, en cierto tipo de personas, etc. Entonces, esto ya, pero está aumentando el número de casos. Quiere decir que ya es un problema. Entonces hay que estudiarlo rápidamente para controlar. Si no, se va a convertir en una epidemia. ¿Y qué es una epidemia? Cuando hablamos de epidemia, cuando el número de casos aumenta por encima de lo usual. Puede ser que yo tenga 10% de una enfermedad casi permanentemente. Si eso aumenta al 10, al 15, del 10 al 15, al 20%, ya es una epidemia. O puede ser que la enfermedad no existe y empiezan a aparecer casos cada vez crecientes, también es una epidemia, porque lo normal era que no esté presente y ya apareció. Entonces, eso es. Entonces, diferenciar brote y una epidemia pequeña, localizada. Y ya la epidemia comprende muchos casos y varias áreas. ¿Y qué es una pandemia? Cuando ya sobrepasa los límites nacionales, que puede comprometer a un continente o todo el mundo, como el caso de la pandemia, ¿no? Ya eso es una pandemia de COVID. Listo. ¿Y cuándo vamos a investigar? Vamos a investigar un brote cuando es prioritaria la enfermedad. Si es una enfermedad importante, por ejemplo, tuberculosis, SIDA, ¿no? Enfermedades que tienen importancia y que son prioritarias para el Ministerio de Salud. Entonces hay que estudiarlas. Cuando excede su ocurrencia usual, ya hemos visto los brotes, cuando ya empieza a aumentar el número de casos, por encima de lo usual hay que estudiar, hay que investigar. Parece tener una fuente común, también es importante, porque si yo sé que es una fuente común, puedo dar medidas inmediatas y se controla el problema. Tiene una severidad mayor que la usual. Esto es lo que hemos mencionado, por ejemplo, en la tuberculosis extremadamente resistente. Entonces ya la severidad es mayor que la usual. Y es nueva o desconocida. También es importante porque no sabemos qué secuelas puede traer, qué consecuencias. Es de interés público, claro, que a la gente le interesa porque afecta a su salud, afecta a su economía, sus horas de trabajo, etc. Y finalmente está relacionado a emergencias en situación de desastre. Nuestro país es un país que está sometido a desastres. Justamente hace unos años, en el 2001, el 23 de junio, hubo un terremoto. Justamente ese día estaban en elecciones. Fue sábado. Terminó las elecciones, todos se fueron felizmente y empieza el terremoto. Fue a la 1:30 más o menos. Yo siempre venía los domingos, porque eso fue sábado. Los domingos venía a jugar al campo de fútbol que había acá, que ahora es el polideportivo. Y entonces vinimos y ¿qué encontramos? Pedazos de vidrio, porque estos vidrios estaban pegados con masilla. ¿Sabes lo que era masilla? Con un yeso que se ponía por fuera. Entonces no era flexible y con el terremoto todos los edificios colapsaron. El pabellón A, B, C, colapsaron completamente. Y entonces, como se movieron tanto, los vidrios salieron disparados a los jardines. En el jardín
estaba clavado vidrios de este porte, así, o en los pasillos, o vidrios que cayeron de los pisos y que se destruyeron en el piso. Pero en el jardín estaban clavados. O sea, imagínense si esto estaba lleno de gente, felizmente que no. Pero es un desastre que tuvimos muy importante. Y esto, lo único que se conservó de estos edificios fueron los techos. Todas las paredes fueron rehechas, se pusieron vidrio. No teníamos dónde hacer clases, porque todo esto estaba destruido. Había pues una emergencia tremenda. Y entonces se reforzaron todos estos edificios en la A, el B, el C, se construyó el E, el F, ¿no? Y además se le aumentó un piso. Y entonces, ¿eso qué significa uno de estos desastres? Que por ejemplo colapse el servicio de agua. Y si no hay agua, va a haber infecciones gastrointestinales. Entonces, allí, por ejemplo, hay que controlar, hacer la vigilancia rápida de enfermedades gastrointestinales para detectar rápidamente si se está presentando una epidemia o no. Y si es en invierno como ahora y no tienes vivienda, las enfermedades respiratorias también tienen que ser controladas. Y así en general. Entonces, esto tiene que estar presente en cualquier sitio donde hay eventos o de desastres. ¿Y cómo investigar los brotes? Confirmar la ocurrencia del brote. Ya saben, definir los casos, organizar el trabajo del campo, definir operacionalmente el caso, porque a veces no podemos llegar a la confirmación, pero si lo definimos operacionalmente, decimos, este caso no está confirmado, pero tenemos que considerarlo como caso. ¿Ya? Eso es definir operacionalmente el caso. Realizar la búsqueda activa de casos, caracterizar el brote en tiempo, espacio y persona, generar hipótesis y adoptar medidas de control inmediatas. El brote es más que una emergencia, o sea, más que una urgencia, digamos, que sería una epidemia. El brote es una emergencia, rápido tiene que controlarse, porque si no se convierte en una epidemia que ya no es controlable. Entonces, generar hipótesis y adoptar medidas de control inmediatos, evaluar esa hipótesis, si está fallando, no da resultados, poner otras medidas de control en marcha, evaluar nuevamente estas medidas y finalmente preparar un informe técnico de investigación de campo. Esto se hace entonces en el estudio de brotes. Entonces, miren, tenemos una vigilancia epidemiológica que se hace permanentemente, pero cuando estamos viendo que hay un brote, tenemos que aumentar el trabajo para estudiar este brote y ver si es que se va a convertir en una epidemia o no, y dar las medidas inmediatas para controlarlo. Bien, creo que con esto terminamos esta clase. Sí. Entonces, se acabó el curso. Qué felicidad. ¿Ah? En todo caso, los espero el próximo año con todo esto. Para los que desaprueban. Muchas gracias. Gracias. Yo sé que ustedes no saben, pero ustedes me dan más que lo que yo les doy. Si no fuera por ustedes que me dan entusiasmo para seguir estudiando, seguir trabajando, ya estaría abandonado en mi casa viendo televisión. Entonces, muchas gracias. No se olviden que el examen es el martes a las 7 de la noche. Otra cosa, ya he pedido y me van a dar este pasillo de acá de San Juan
donde están haciendo ahora propaganda los partidos políticos. Eso lo vamos a tener el viernes de 2 a 4:30 para lo de responsabilidad social. No se olviden de enviar sus trabajos a sus jefes, a sus trabajos. Ya no te pregunto porque no tenía